gracias por estar con nosotros. Amén. Cuando estamos contentos y estamos felices. Amén. Quiero continuar en la serie que comencé hace un tiempo atrás, titulada El Espíritu de Campeón. Rápidamente quiero recordemos lo que hablamos la última vez que estuvimos aquí en esta casa compartiendo esa serie. Amén. Hablamos sobre el tema la regla gobernante del Espíritu. Amén. Compartía algo y decía que como seres tripartito que somos, hay una jerarquía espiritual en nosotros. ¿Se recuerdan? Hablaba y decía que hay una jerarquía, hay un orden, hay una cadena de mando. Dios cuando creó al hombre, y cuando digo hombre, hablo de la mujer también, cuando Dios nos creó con un orden, una jerarquía, amén. Somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Se recuerda que hablábamos de eso, somos seres espirituales. Esta tripartitura que tenemos, espíritu, alma y cuerpo, no es una tripartitura desordenada. No es algo desordenado, no es que solamente domina la carne o solamente domina el espíritu o solamente domina, no es más bien dicho que todos los tres componentes que somos dominamos a la misma vez. Porque tú te podrás imaginar una persona, un cristiano, donde de vez en cuando domine la carne, de vez en cuando domine el alma, donde están las emociones y de vez en cuando domine el espíritu. Quiere decir que por momentos son muy buenos hijos de Dios, por otros momentos son muy emocionales en las cosas de Dios y por otros momentos somos muy carnales. Entonces Dios no creó ese desorden cuando hizo al ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con un orden, una jerarquía. Nos puso espíritu, nos puso alma y nos puso cuerpo. Pero de esos tres, uno tiene el mando. Y alguien preguntará, ¿quién será ese, pastor? Imagínate si nos mandara nuestra alma, donde están nuestras emociones. Yo creo que seríamos peor que el clima aquí ahora mismo. ¿Verdad? Amanece caliente, termina frío, termina caliente, amanece frío, termina caliente. Ya ni sabes si salir en chores o salir en traje de nieve. ¿Verdad que sí? Ya no sabes con qué ropa salir, ya no sabes si salir con un abrigo, salir sin abrigo, si traer un mazo shirt o traer un suéter. No sabes la temperatura que está afuera. Así sería el ser humano, así sería el cristiano si fuéramos controlados o la jerarquía la tuviera nuestra alma, nuestras emociones. Hoy me fue bien, hoy estoy feliz, o voy a aplaudir, todo va en marcha, al viento de copa, como dice por ahí. Gracias a Dios. Imagínate esa. Ahora te podrás imaginar si la jerarquía la tuviera el cuerpo. Yo creo que más de alguno de nosotros no estuviéramos aquí hoy. ¿Por qué, pastor? Porque el cuerpo dijo, ay, mira, tenés una semana y este fin de semana es un long weekend. El cuerpo dice, hoy nos van a llevar a cenar. El cuerpo dice un sinfín de cosas, pero más en cambio, yo no sé usted, pero yo le doy gloria a Dios, que es el Espíritu el que está al mando, bendito sea Dios, que es el Espíritu el que tiene la jerarquía en nosotros. Alguien dice, ¿por qué, pastor? Porque el Espíritu busca las cosas del Espíritu, dice la palabra. El Espíritu busca las cosas de arriba antes de cualquier otra cosa. Si se recuerdan que hablamos de eso, hablamos de la jerarquía que hay en nuestro ser como hombres que somos tripartitos. Hablamos sobre la regla gobernante del Espíritu, que es vital que entendamos que Satanás se aprovecha de lo que es nuestra mente y nuestro cuerpo. ¿A través de qué, pastor? A través de los sentidos. Y no hay mejor otro ejemplo que Mateo 4. Mateo 4 comienza diciendo que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar. Y ahí fue tentado por el tentador. ¿Cuándo llegó el tentador? Después de 40 días y 40 noches. No llegó al principio, porque si llega al principio no lo encuentra débil de la carne, no lo encuentra débil de sus emociones, no lo encuentra débil de repente de su mente. Y usted dirá, pastor, ¿a poco Jesús estaba débil? Era hombre igual que usted y yo. Sufrió igual o peor todavía que usted y yo hemos sufrido. Sí. Por eso el diablo se esperó hasta los 40 días, 40 noches, cuando de repente llega y le dice, bueno, ¿tenés hambre? Y si tienes hambre, pues di estas piedras que se conviertan en pan. Di la palabra y conviértelas en pan. Si tú te das cuenta, llegó a atacar los sentidos.
Llegó a atacar lo que sentía hambre, porque como su cuerpo humano tenía hambre por 40 días y 40 noches de ayuno, ojo, por 40 días y 40 noches de ayuno, el diablo llegó a atacar eso. ¿Por qué, pastor? Porque la regla del espíritu es que el enemigo podrá atacar tu mente y podrá atacar tu cuerpo, pero con tu espíritu no se puede meter. Y si el espíritu es el que gobierna o tiene la jerarquía de nuestra vida, ahí es donde él está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde él perdió la batalla, perdió la guerra contra ti. El problema es cuando está metido en nuestra mente y la mente es la que gobierna, o está metido en nuestro cuerpo la carne y la carne es la que gobierna. Hoy te quiero hablar sobre el tema el espíritu gobernante. La vida del hombre nunca fue destinada a ser gobernada por nuestros sentidos, por nuestra mente y nuestro cuerpo. Dios nunca creó al hombre para vivir de esa manera. Alguien pregunta, ¿por qué, pastor? Porque yo puedo imaginarme que cuando Jehová Dios bajaba al huerto del Edén y caminaba con Adán, no bajaba como carne y hueso como tú y yo, sino que bajaba en espíritu. Y el espíritu era el que hablaba con Adán. Y el espíritu de Adán es el que hablaba con él. Andaba y caminaba de esa manera. Lo puedo ver, lo puedo sentir, lo puedo ver, lo puedo sentir, pero más en cambio no lo miro, pero sí lo siento. Era el espíritu el que hablaba con el espíritu del hombre. ¿Por qué hablaba el espíritu de Dios con el espíritu del hombre? Porque el pecado todavía no había llegado a corrompir o echado a perder esa relación, esa pureza que el hombre tenía. Jesús, Dios sopla, más bien dicho, Dios sopla, y lo que sopla fue una porción de él en el hombre, su espíritu en él. Tú y yo, nuestra vida nunca fue destinada para ser gobernada por nuestros sentidos, por nuestra mente o nuestro cuerpo. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Escucha, ya sabes qué instrucciones dimos por el Espíritu, en otras palabras, en lo espiritual. Si hay un entrenador que nosotros tenemos, trainer, un entrenador, como cuando vas al gimnasio y contratas al entrenador para que sea exitoso tu plan de ejercicio, si hay un entrenador que el hombre, el ser humano tiene, es el espíritu. Alguien pregunta ¿por qué? Porque él es el que entrena la mente y el cuerpo. Cuando el espíritu está amando, él es el que entrena la mente y el cuerpo a pensar como el Dios piensa, a hablar como Dios habla y a expectar como Dios espera. Ese es el entrenador de nuestra vida. El entrenador de mi vida es mi espíritu. Soy el entrenador, el gerente personal del alma y del cuerpo. Si tienes pensamientos o sentidos que se oponen a la palabra, hay que deshacerse de ellos. Alguien pregunta ¿por qué? Porque el entrenador o el espíritu no es el que está ahí. Yo sé, 2 Corintios 10:5 dice de esta manera, derribando argumentos, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El fortalecimiento del espíritu desencadena la renovación de nuestra mente. Cuando nuestro espíritu es fortalecido, no estoy hablando del Espíritu Santo, sino que mi espíritu es fortalecido por el Espíritu de Dios. Eso desata una mente saludable. Eso desata un procesar de pensamiento saludable. Ya no andas pensando que todo el mundo te quiere hacer daño. Ya no andas pensando que fulano, sutano te pensó, te dijo algo malo. No estuviste ahí, pero ya lo estás maquinando tú peor que tus enemigos. Déjame decirte algo. Alguien tiene que dejar que el Espíritu de él sea el entrenador de su alma y de su cuerpo para que pueda someter esta mente, bendito sea Dios, a un orden, para que puedan derribar todo argumento. Cuando mi espíritu es fortalecido, desencadena una renovación
en la mente. Antes de conocer a Cristo, nuestro espíritu estaba dormido. Yo lo he enseñado esto. El Espíritu Santo viene y vivifica, le da vida a mi espíritu. Y entonces comienzan a ver los cambios. Muchos decimos, es que tarde o temprano tenía yo que madurar, pastor. Es que ese problema me maduró. Esa situación me hizo crecer. Déjame decirte que es lo único que a ti y a mí nos puede hacer crecer. Alguien pregunta, el Espíritu de Dios transformando nuestro espíritu, vivificando nuestro espíritu y nuestro espíritu desencadenando, soltando una transformación de nuestra mente. Una transformación de nuestra mente va a traer siempre una sujeción a nuestro cuerpo. Acuérdate de esto, el espíritu tuyo se somete al espíritu de Dios. Tu carne, tu alma se somete a tu espíritu y tu cuerpo se tiene que someter a tu alma. Yo se los dije y ustedes muchos se rieron, no sé quién lo hizo en práctica, pero usted hoy amanece bien y se comienza a decir algo, va a pasar algo, va a pasar algo, me va a dar algo, me va a dar, le va a dar algo, aunque no tenga ningún problema médico, le va a dar algo. Tengo una corazonada que algo malo va. ¿Por qué no tienes corazonada que algo bueno te va a pasar? ¿Ah? Tengo una cosa, hace unas semanas atrás yo le decía a la pastora, no sé qué, no sé por qué amor, le digo, pero traigo una de esas cositas en mi corazón, siento como si algo, no sé si a usted le ha pasado algún momento que como si siente de repente una angustia y no sabe ni de qué. Ay, yo ahí mismo, mira, yo ahí mismo me pongo y digo que espérate, todo está bien, los hijos están bien, los hijos están bien, la mujer está bien, la mujer está bien, el carro está bien, ok, está bien. Ahí mismo inmediatamente le digo a mi esposa, ven, agarremos, vamos a orar. Padre, reprendemos lo que hoy mi carne esté sintiendo, porque algo yo sé que mi espíritu dice que todo está bien. Y si mi espíritu dice que todo está bien, mente y cuerpo tiene que alinearse. Dijeron que todo está bien, así es que corazonada, sentido y que vámonos, vaya a buscar otra casa donde morar, vaya a buscar otro lado a donde irse. Me pasó hace unas semanas atrás. Yo le decía a mi esposa inmediatamente, no sé, le digo, me siento como desperté, amanecí así. Me dice ella, no, espérate, le digo, no, ahorita vamos a orar, entonces tiene que ir, porque yo no voy a vivir en corazonadas, bendito sea Dios, y sobre todo corazonadas de angustia, de preocupación, que ni sé si existen o no existen. Yo tengo que vivir de lo que dice la palabra, y la palabra de Dios hasta ahorita dice que el justo por su fe vivirá. No sé si usted me está creyendo en esta tarde. No sé si estás entendiendo. Cuando tu espíritu desencadena una renovación a la mente, esto trae tu cuerpo a una sujeción. Si hay una sujeción, se sujeta nuestro cuerpo a nuestra mente. Ya el cuerpo no hace lo que quiera, ni la mente piensa nomás por vagar, sino que ya la mente procesa lo que el espíritu le dice y el cuerpo hace lo que la mente le habla. Ya no pasan las cosas nomás porque, no sabía. Se me fueron las palabras y no pensé. No pensé. No, ya hay una jerarquía, ya hay un mando, ya no puede haber algo así. Mira lo que dice 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces el cuerpo no puede ir donde la mente no va. El cuerpo no puede ir donde la mente no va. Si la mente no ha ido ahí, el cuerpo no puede ir. Muchas de las acciones a veces dicen, un de repente, ¿qué pasó, pastor? Ni sé de dónde me salió esa acción. Yo te lo puedo decir, de donde tu mente se fue. Yo sé. Mi cuerpo no puede ir donde mi mente no haya ido todavía. Así es que si mi mente fue a esa acción, mi cuerpo lo va a manifestar inmediatamente. Si mi mente fue, ahorita me la cobro, mi cuerpo tan pronto lo mire, le echa ese ojo como, ahorita vas a ver. ¿O no? De repente no le hiciste la mano, pero con el ojo le hiciste. Ahorita vas a ver. ¿Por qué? Porque tu mente fue ahí, tu cuerpo va para allá. Tu cuerpo no puede ir donde tu mente no ha ido. Así que si mi cuerpo va a un sitio, quiere decir que mi mente ya estuvo ahí.
Y ahí muchas veces no entendemos qué es lo que está sucediendo. Muchas veces decimos, son reacciones que todavía tengo, pastor. Esta carne que no se somete. No, espérate, es el espíritu que ya tu espíritu que ya anduvo por ahí. La carne dice, bueno, pues por ahí nos vamos. Amado, la mente y el cuerpo son esclavos de tu espíritu. Ojo, ojo, ojo con esto. No dije que son empleados, dije son esclavos. Porque el empleado poncha 8 horas, 4 horas, 8 horas, 12, 16. Déjeme decirle, si usted está trabajando 20, vamos a tener que orar para que Dios le dé otro trabajo. Dios no te hizo para trabajar 20 horas. Va a tener que cambiar trabajo, amén. Pero otro día vamos a entrar ahí, no me voy a entretener mucho en eso. Pero la mente y el cuerpo son esclavos del espíritu. Tienes que mantener tu mente y tu cuerpo 24/7 esclavizado a lo que tu espíritu dice, a lo que tu espíritu habla. Un esclavo, yo sé que para nosotros, yo lo he explicado antes, para nosotros es bien difícil entender lo que es esclavitud. Yo sé que usted de repente cree que ese jefe es un faraón y usted es el pobre pueblo de Israel esclavizado. Yo sé, pero no estoy hablando de parece que, sino que estoy hablando lo que es o lo que era. Aún hoy en día en nuestra modernidad, todavía en ciertas partes de este mundo se usa y se trabaja todavía con esclavos. Ojo con eso, hay ciertos lugares que todavía se usa esta costumbre. Ya en este lado de nuestro mundo ya es muy poco, casi nada, sobre todo en este país, ¿no? De repente. Pero imagínate esto, que un esclavo era alguien que estaba ahí 24 horas al día. 7 días a la semana. Un esclavo no podía tener el sueño pesado, como más de algunos de nosotros lo tenemos. Un esclavo no podía ser de pie pesado. Ay, ahorita voy cuando pueda. No, no, no. Un esclavo tenía que tener el oído liviano. Tan pronto escuchaba ahí por más o menos a su jefe dar vuelta a la cama y comenzar a expresar su nombre. El esclavo tenía que estar listo. Me habla mi jefe, me habla mi amo, me habla mi señor. Y no podía ser de pie pesado para ver cuando llego. No, tenía que ir corriendo rápidamente a lo que le hablaban o cuando le hablaban. Y cuando le dieran una orden no podía poner su opinión. De repente le decían, ve y vete por este lado, pero es que por aquí es más corto, jefe, me puedo ir por allá. No, 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 vete por este lado que por ahí te vas a ir, pero es que ahí es más largo, ahí hay más montaña, ahí es un camino más duro. A ti te dijeron, vete por ese lado. El esclavo no podía dar sugerencia de un lado más corto, de un lado mejor o de un lado más fácil para él. Él tenía que hacer lo que su amo le expresaba. Y de igual manera, bendito sea Dios, cuando tu mente y tu cuerpo es esclavo de tu espíritu, ellos no pueden opinar a tu espíritu. Es que yo creo que puede ser así, es que yo creo que puede ser así. O tu cuerpo te puede decir a todo lo demás, a tu mente y a tu espíritu, mejor déjenme a mí hacerlo a mi manera. Tu carne no puede controlar lo que la mente, lo que el espíritu ha dicho. ¿Por qué? Porque el espíritu es el amo y el señor de nuestra mente y de nuestro cuerpo. La mente y el cuerpo son esclavos de nuestro espíritu. El hombre que gobierna sobre el alma y el cuerpo reina sobre su vida. Ojo, el hombre que gobierna, que manda sobre sus emociones y sobre sus arranques desenfrenados que de repente tiene, reina sobre su vida. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Escucha lo que dice, mejor es el que tarda en airarse. ¿Quién es ese? El que gobierna sus emociones. Es mejor que aquel que tiene fuerza, que aquel que puede levantar 1000 libras, que aquel que puede levantar 800 libras, dice, pero es mejor el que controla sus emociones. Y luego sigue diciendo y dice, y el que enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, que es mejor el que aquel que su espíritu es señor de toda su vida que conquistar una ciudad.
En aquel entonces, hoy no entendemos muchas veces qué era conquistar. En aquel entonces el que conquistaba una ciudad era señor y amo de toda la casa, de toda la ciudad, de todo lo que cubría aquella ciudad, aquel territorio, de todos los habitantes adentro de ella, de todos los empleos, de todos los negocios, de todo lo que producía, de todos los animales. Imagínate eso, que la palabra dice que el que controla su espíritu si controla su mente y su cuerpo, es mejor todavía que el que se deja enseñorar por su espíritu, que aquel que conquiste una ciudad. Se lo pongo de esta manera. Digamos que hoy usted y yo conquistamos la ciudad de San Antonio. ¿Sabe qué significa eso? Que nos podemos meter a cualquier banco que queramos y sacar lo que deseemos. A alguien le va gustando, ¿no? Que podamos ir a las cortes, a las cárceles y hacer lo que queramos. Que podamos meternos a cualquier base aérea. ¿Cuál quiere volar hoy? ¿En qué avión quiere salir a darse la vuelta? ¿Ah? Ninguno. Si usted es señor de la ciudad, usted la acaba de conquistar, usted puede hacer todo eso. Se puede meter en cualquiera de las mansiones más grandes y más bonitas de esta ciudad. Usted es el señor de esta ciudad. Pero la Biblia dice, es mejor aquel que deja que su espíritu enseñoree que aquel que ha conquistado una ciudad. La importancia que da. La importancia que da a qué, pastor, a que tanto nuestra alma y nuestro cuerpo tiene que someterse a un espíritu, a nuestro espíritu. Cada batalla en la vida comienza con la batalla para gobernar tu mente y tu cuerpo. Grandes batallas se están liberando en nuestra mente ahora mismo. Grandes batallas se están liberando en nuestro cuerpo ahora mismo. ¿Por qué, pastor? Porque si se pierde la batalla en tu mente, tu cuerpo lo va a manifestar. Si ganas la batalla en tu mente, tu cuerpo lo va a manifestar. Más de algunos de nosotros tenemos cosas que están pasando que no le has dicho a nadie y tu mente está dando vuelta, tu mente está dando vuelta, tu mente dice una cosa, tu mente te pinta un panorama, te pinta otro, te pinta aquí, te pinta allá y de repente tu cuerpo comienza a sentir todo el desgaste que tiene tu mente. De lo que está pasando, de lo que está sucediendo, de lo que está queriendo hacer o lograr. ¿Por qué, pastor? Porque cada batalla en la vida comienza con la batalla de gobernar tu mente. El que llega a gobernar tu mente, gobernará tu cuerpo, tus acciones. Si tu espíritu es el que gobierna tu mente, tu alma, prepárate que tu cuerpo va a manifestar las cosas del espíritu. Las cosas del reino, en otras palabras. Una de las principales tácticas del enemigo es mantener tu espíritu bajo el dominio de tu carne. ¿Por qué, pastor? Es como darle al niño un carro. ¿Quién de nosotros se atrevería a darle al niño de 4 años que maneje el carro? Hasta la orilla del freeway le dices al de 4 años, tenga nene, llévese el carro. No dije ponlo en tus piernas y tú, no. Usted se mueve del lado del chofer y se sienta en el lado del pasajero y le dice al niño de 4 años, llévame para la casa. ¿Ah? He ahí en la carne al mando del hombre. ¿Cómo manejaría? ¿Cuánto creen que llegaríamos a la casa en bien? ¿Qué desastre haría por todo el camino aquel muchacho? ¿Y culpa de quién? Dijo. Porque es la práctica o es una de las principales prácticas, una de las principales prácticas del enemigo, mantener nuestro espíritu bajo el dominio de nuestra carne. Ceder a la carne revela que tu espíritu está bajo el dominio de tu carne. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, mayúscula, para que entendamos que es el Espíritu Santo, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Otra versión dice, lo que tu naturaleza corrupta quiere es contrario a lo que tu naturaleza espiritual quiere, y lo que tu naturaleza espiritual quiere es contrario a lo que tu naturaleza corrupta quiere. Se oponen entre sí con resultado, dice, con resultado no siempre haces lo que te propones hacer. Otra versión dice de esta manera, estas dos fuerzas están constantemente luchando entre sí, por lo que no eres libre de llevar a cabo tus buenas intenciones. Hay una lucha constantemente. Si tu espíritu es esclavo de tu carne, lastimosamente la miseria siempre será el resultado.
Lo repito, perdón porque está muy fuerte. Si tu espíritu es esclavo de tu carne, la miseria siempre será el resultado de nuestra vida. Romanos 7, 14 al 23 dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido, dice, al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo, dice, que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no, dice, pero no el hacerlo. Porque el versículo 19 sigue diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero y ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que, sigue diciendo el 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice. Hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito de la ley de Dios, pero veo otras leyes en mis miembros, dice, que están rebeladas contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El versículo carnal habla algo y dice, carnal, dice, que la carne está gobernando su cuerpo, está gobernando su vida. En otras palabras, aquí habla en el versículo 14 que está bajo el control del pecado. He aquí una persona bajo el control, bajo el dominio de la carne. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que el pecado es el que tiene el control de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. El versículo 15 no entiende, dice, ¿por qué hago estas cosas? No entiendo por qué tengo estas acciones. Dice, hago lo que odio, lo que no quiero hacer termino haciendo, y luego no se explica por qué. Ahí claramente nos está dando un grave ejemplo de cuando la carne está en dominio, en control de todo lo que somos. Hay cosas que a veces tú dices, no sé por qué me arranco de esa manera, si no quería decir esas palabras, no quería actuar de esa manera, no quería hacer esto, no quería hacer lo otro, y te das cuenta que algo que no quisiste terminaste haciendo. Déjame decirte algo, ahí hay un grave problema. Alguien pregunta qué es, pastor. Algo está controlando y dominando y las acciones están muy claras, y automáticamente te puedo decir que es que la carne, lo que controla y domina. Si tu espíritu fuera esclavo de tu carne, la miseria es lo único que nos sigue. La miseria sería el único resultado. Y es de lo que habla Pablo en Romanos 7, 14 al 23. Es de lo que habla continuamente. Sabe lo que es correcto, dice, conoce lo que es correcto, toma partido por lo que es correcto. Ojo, dice, sabe lo que es correcto, conoce lo que es correcto, se va para lo que es correcto, dice, pero dice, habitualmente la mente, dice otra versión, dice, dice, habitualmente la mente no renovada entrenó, dice, a su cuerpo para actuar de cierta manera, y con el tiempo se formó un hábito y ahora su cuerpo simplemente lo hace. Ojo, cuando nuestro espíritu y nuestra mente, nuestras emociones son controladas por nuestro cuerpo, sabes que lo que estás haciendo no es correcto, sabes que lo que estás haciendo va a causar daño, sabes que lo que estás haciendo no es beneficioso para ti, pero dices, bueno, siempre lo he hecho así, siempre he actuado así, siempre lo tengo así. Se lo pongo de otra manera, ¿me permite? Yo he sido así toda mi vida, con este carácter, con este genio, con este enojo. Es que yo así fui. Desde que yo me acuerdo he sido celoso. Así que así voy a seguir siendo. Ay, yo sé. Quería ver si estaban por acá todavía. Y usted dice que así he sido. Más de algunos de nosotros decimos, así nací, así voy a morir. En cosas que usted y yo sabemos que no nos llevan en provecho. Le digo esto porque yo tenía una idea. Yo decía, este carácter, si Dios me lo dio, ¿para qué lo voy a cambiar? Si fue Dios quien me lo dio. Es como el que tiene vicio, dice, pues si Dios puso la planta, ¿para qué me se enoja si la uso?
Amén. Ya me están entendiendo, ¿verdad? ¿Mm? De igual manera está hablando de una costumbre, de un pecado habitual. Un pecado habitual en nuestra vida, que se ha hecho una costumbre. Mientras tu cuerpo lo hace, tu espíritu dice, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. El 17 habla y dice, no es su espíritu, sino que es el pecado el que actúa en él. Y hay un espíritu y una mente bajo el control de la carne. Una de las razones, amado, por las que Satanás quiere mantener tu espíritu bajo control es para evitar que hagas lo que dice la palabra de Dios. Ese libro, esa Biblia, esa palabra que lees, ese devocional que haces todos los días, no se puede entender en la carne. Alguien pregunta, ¿por qué, pastor? Porque no fue dictada por carne, fue dictada por el Espíritu de Dios. Hombres le escribieron, sí. Ese era es un libro para entenderla en el Espíritu. Por eso ella no sirve para ir a dormir. Y ella tampoco sirve para castigar. ¿Y entonces para qué sirve, pastor? Para instruir, para enseñar, para redarguir, para toda cosa buena, para toda obra buena. Dice la misma palabra. Por eso muchas veces no la entendemos, porque no se ha leído en el Espíritu. Siempre yo recomiendo, digo, tienen que tener una costumbre. Antes de comenzar un régimen de estudio de la palabra de Dios, usted tiene que decir, Espíritu Santo, ayúdame a entenderla. Porque déjame decirte algo, si no oras, si no le pides al Espíritu Santo guianza o no la lees por el Espíritu, usted se va a inventar otra secta, otra religión por ahí. Yep. ¿De dónde cree que han salido? Usted va a salir con otra, no sé cómo le pondrías, ni me quiero imaginar, ni quiero usar nombres. Te lo digo así. Pero el que lee en la carne la Biblia sale con un cuento diferente. Sí, y dije cuento, es la palabra correcta. Pero más en cambio el que lee la palabra de Dios en el Espíritu, aleluya, donde el Espíritu está amando, bendito sea Dios, va a entender las cosas del Espíritu, va a terminar de leerla, vas a terminar de consumirla, vas a terminar de entenderla y vas a decir gracias Señor, porque hoy me hablaste, pero cuando la lees en la carne dice, se la voy a tener que mandar a la hermanita tal para ver si cambia y a ver si es transformada. ¿Alguien me está entendiendo? Pero más en cambio cuando la leíste en el Espíritu, haces tu devocional en el Espíritu, has entendido en el Espíritu, dices gracias Señor. De repente está un poco fuerte, pero gracias Señor, porque estoy entendiendo que me estás hablando a mí primero, aleluya, porque estoy entendiendo que me quieres transformar a mí primero, bendito sea Dios, siempre y cuando tu espíritu no esté en control, no esté en la jerarquía, aleluya, no vas a poder entender lo que la palabra de Dios dice. No se supone que sepas lo que está bien en tu cabeza, pero tu naturaleza no renovada se ha apoderado de tu mente y de tu cuerpo. Muchas veces leemos la Biblia y la tomamos así como a rajatabla. Espérate, tienes que tomarla en el Espíritu. En el Espíritu. En el Espíritu. Deja que el Espíritu sea el que domine todo lo que tú eres. Todo lo que te lleva hacia adelante. Amado, si hay algo que nuestro adversario no le importa y no le interesa, es que usted se meta en la palabra de Dios. No le interesa y no le importa que usted se meta en la palabra de Dios. Que usted conozca y que vaya en un crecimiento y un aumento. Alguien pregunta, ¿por qué, pastor? Porque todos los que vamos en crecimiento y un aumento en la palabra de Dios, aleluya, tarde o temprano decimos gracias, Padre, porque me has enseñado algo nuevo. Gracias, Padre, porque me has edificado a un nivel mayor todavía. Él no quiere que tengas un orden de lectura de la palabra de Dios. Por eso de repente te manda por aquí, te manda por allá y tú dices, pues estoy leyendo la palabra de Dios, pastor. Sí, pero estás regado por todos lados.
¿Usted ha visto alguna vez una gallinita comer? ¿Sí? ¿Tú tienes una? Híjole, tú sos millonario ahorita, papá. Ojo con esto, ¿eh? ¿Usted la ha visto comer? No se queda en un solo sitio. Andan por todo lado. Andan por aquí, andan por allá, andan por allá, andan por allá, andan por allá. Andan por todos lados. Y por eso la costumbre es hacer así. Cuando tiras el grano, esparcerlo. Porque si se lo pones en un solo bulto, ellos no se quedan ahí. Mira, aquí está toda la comida y ella está ya comiendo piedra. Porque ella anda por todos lados. ¿Verdad que sí? Ahí anda comiendo tierra, ahí anda comiendo piedra y aquí está el bulto de comida. Por eso se les hace así, se les esparce, porque ellas andan por todos lados comiendo. Usted me va a disculpar la expresión y la comparación, pero hay un hombre, hay una persona que agarra de igual manera la Biblia, anda por todos lados y a la hora de la hora nada entendió, nada comió, nada consumió, nada entendió. Pero qué diferente es el águila. Usted se ha dado cuenta cómo come el águila. El águila come de un solo lugar. El águila no comienza en la cabeza a comerse la presa. El águila donde rompe primero, de ahí sigue. De ahí se esparce, ojo, de ahí sigue, de ahí se esparce. Yo sé, no te voy a pintar mucho la foto porque no quiero que digas, pastor, pero si el águila muerde y rompe la presa de su panza, de ahí en adelante es donde come. No pica la panza, luego la cabeza, luego la pata, luego la cola. No. De ahí comienza. Alguien pregunta por qué. Porque entonces se va saboreando todo lo que tiene enfrente de él. De igual manera, el espíritu, cuando usted lee la palabra de Dios en el espíritu, usted tiene que llevar un orden, bendito sea Dios. ¿Para qué, pastor? Para irse saboreando poco a poco, poco a poco. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, este es el séptimo mensaje de esta serie, pero si yo te hablo este mensaje en el día 1, tú dices, ¿de qué está hablando el pastor? A ver si le llego a entender. Me tocaron 7 mensajes, 6 mensajes antes para llegar a decirte esto, bendito sea Dios. Al enemigo lo que más quiere es que tú andes por todos lados en la palabra y que no tomes una forma, una estructura, un orden del estudio de la palabra. Si hay algo importante es la continuidad en el espíritu. Ojo, si hay algo importante en el espíritu es la continuidad. ¿Por qué, pastor? Porque entonces no hay estancamiento, no hay espacio blanco, no hay que se pierda o se olvide, sino que cuando hay una continuidad, tú dices, ya sé dónde me quedé y ya sé dónde voy. Ahora estoy entendiendo por qué Dios creó los cielos y la tierra. Ahora estoy entendiendo por qué Jesús tuvo que nacer de esa manera. Ahora estoy entendiendo, estoy creciendo, estoy viendo. Si algo tiene que hacer el hombre espiritual, es que, pastor, es leer la palabra o tener una estructura de lectura de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Mateo 7:25, dice, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, dice. ¿Por qué? Dice, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué dice eso, pastor? El hombre que conoce la palabra no lo hace nada al destruir. El hombre que conoce la palabra no va a poder ser destruido tan fácilmente. Por eso usted tiene que tener un orden de cómo lee la palabra de Dios, cómo se instruye en la palabra de Dios. Si va a leer los salmos, léalo en un orden. Si va a leer proverbios, léalo en un orden. Si va a leer los evangelios, léalo en un orden. Si va a leer las cartas paulinas, léalo en un orden. Una persona que sabe lo que dice la palabra, una persona que sabe lo que dice la palabra, no muy fácil será destruida, sino que permanece. Dice que no fue destruido. Pero mira por qué no fue destruido. Porque había fundado su casa sobre la roca. En otras palabras, algo sabía este hombre. Algo sabía. Algo sabía. Si tu espíritu está bajo, entonces constantemente sabrás. Si tu espíritu está bajo control, entonces constantemente sabrás lo que dice la palabra.
y aplicarás lo poco o lo mucho que estés entendiendo en tu vida, en tu caminar, en tus obligaciones con Dios. Ese tipo de vida. Imagínate cuando no sabemos eso, cuando nos hemos desobligado de lo que es la palabra de Dios, cuando la leemos así, aquí, allá. No sabemos un montón de versículos, pero no sabemos una línea de la palabra. Involuntariamente nos estamos preparando para un fracaso. Involuntariamente nos estamos exponiendo a ser vulnerables a la tormenta. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, dijo Proverbios 25, 28. Y aquí tú que eres, a ellos dice, como cantor de amores, hermoso de voz, y canta, y que canta bien, dice, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos, dice, viniere, y viene ya, dice, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es lo que hablaba de Ezequiel 33, 32 y 33. Ya voy cerrando, iglesia. Hoy sí voy a ser corto por lo que se mira. Hacer lo que dice la palabra implica más que solo saber lo que dice y hacerlo. Hay muchas personas que saben lo que dice, pero no lo hacen. Así que deben hacer más que eso. ¿Cómo hago? Sería la pregunta entonces, lo que sé que es correcto. ¿Cómo hago lo que sé que es correcto? Romanos 8:1, se lo dejo en referencia. Cuando sabes lo que es correcto, pero no lo haces, existe la posibilidad de sentirse culpable. Ojo, cuando sabes lo que es correcto y no lo haces, existe la posibilidad. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, dice la palabra, sino conforme al Espíritu. Entonces, para dejar de hacer lo malo necesitas dejar atrás lo malo que has hecho. Muchos dicen, ¿cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago para dejar de tomar? Deje de tomar. ¿Cómo le hago para dejar de robar? Deje de robar. La misma Biblia dice, el que roba, que no robe más. El que no trabaja, que trabaje. Lo que dice la palabra de Dios. ¿O no es así? No te da una gran fórmula, no te dice pasa, te van a ayunar, te van a orar, te van a hacer esto. Dice, simplemente deja de hacerlo. Deja de hacerlo y ya. Lo que dice la Biblia. Para dejar de hacer lo malo, ¿qué necesito dejar? Dejar lo malo atrás, dejar de hacerlo, dejar de cometer ese pecado, dejar de cometer esa falta. Romanos 8, 3, 4 dice de esta manera, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, dice esta versión, ojo, por cuanto era débil, por la carne, dice, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Escucha lo que quiere decirnos ahí. A causa, dice, si te crees que no puedes por la carne, dice, no hay problema. Dios mandó a su Hijo y lo mandó en la misma característica de nosotros. Lo mandó al mismo nivel de nosotros como carne que podía fallar, como carne que podía pecar, pero más en cambio no lo hizo. Y sigue diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino que conforme el Espíritu. Hay una manera de no ceder a la carne y este tiene el poder para hacerlo. ¿Cómo es eso, pastor? Es caminar en el Espíritu, hacer lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces queremos un gran libro, una gran fórmula, una palabra secreta de cómo dejo de hacer las cosas que no son buenas. Fácil, comience a caminar en el Espíritu, comience a filtrar
entrar, lo dije la vez pasada, todo a través de la palabra de Dios. Tráigalo al peso de la palabra de Dios, tráigalo a la verdad de la palabra de Dios, y entonces va a poder ver algo que su mismo espíritu va a ser vivificado, va a entrar en razonamiento a lo que dice la palabra de Dios. Sigo leyendo Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, dice, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Amados, para caminar en el espíritu y hacer la palabra, que sabes que tienes que dirigir tu mente a ella, tienes que dirigir tu mente a ella. Con razón decía, póntela, grábatela, métetela, ponte la palmada aquí entre tus ojos, en tu frente, en tu portal, en tu frontal. ¿Quiere decir todo eso? Que me la tatúe, pastor. No, que la tienes que traer continuamente en tu mente, todos los días meditando en ella, pensando en ella. Si sabes que hay algo que estás cayendo y estás fallando, usted tiene que andar con la palabra de Dios en la mano, bendito sea Dios, y andarla proclamando y hablando y diciendo todo el tiempo. Así como cuando necesita un milagro, alguien necesitará un milagro de sanidad, todo el tiempo anda, Señor, por tus llagas fuimos sanados, lo que a ti te hicieron en la cruz funcionó para mí. ¿Y por qué no lo usas para ser renovado de tu mente y de tu alma también? ¿No lo usas para ser renovado de tu cuerpo también? También Él dice que aquí todas las cosas viejas fueron atrás, quedaron atrás, y todas son hechas ¿qué? Nueva. Eso quiere decir que no solamente la vieja manera de pensar, sino que también la vieja manera de vivir. Si antes vivíamos muy libremente, dice que eso ya quedó atrás. Ahora podemos vivir más tranquilo, podemos vivir más seguro, podemos vivir bien a la palabra de Dios. Si a través de un espíritu fuerte diriges tu mente a la palabra y caminas en el espíritu, ¿qué pasará, pastor? Ahí aplastas toda la esperanza que el enemigo traía para destruirte. Eres la casa que está construida sobre la roca. ¿Cómo construyo mi casa? Y cuando hablo casa no estoy hablando de tu familia, estoy hablando de tu vida. ¿Cómo construyo mi vida sobre la roca, pastor? Te lo pongo de esta manera. Ahí donde estás, medita qué falla cargas ahora. Y si usted dijo, uy, yo no soy ninguna, pastor, comience por ahí. Comience por ahí. ¿Qué falla hay ahora? Ahora medita qué palabra le puedes poner contrapeso a esa falla. No la palabra del pastor, la palabra de Dios. La palabra del pastor, el viento se la lleva. Pero la palabra de Dios es permanente. Ella será después de que todo esto deje de ser. Cielo y tierra pasará. Amado, si hay algo que el enemigo quiere, es mantener tu espíritu abajo. Porque si tu espíritu alguna vez se levanta en la gracia de un campeón y comienza a gobernar tu mente y tu cuerpo, toda esperanza para tu adversario se habrá terminado, se habrá muerto. No tendrá legalidad en tu vida. Legalidad. ¿Qué es legalidad, pastor? Yo tengo legalidad sobre mis hijos. Alguien pregunta por qué. ¿Porque los engendré? No, porque llevan mi apellido. Aunque no sean míos, de repente llevan mi apellido. Su legalidad es todo lo que lleva tu nombre. Va más allá de ADN, va más allá de sangre. ¿Qué tiene tu nombre? Muchas veces nuestro adversario cree y piensa que todavía tiene una legalidad en nosotros, un derecho. ¿Por qué, pastor? Porque hay algo en nosotros que todavía lleva el nombre de Él. Hay una costumbre, hay una manera, hay unas gestiones, hay unas cosas y todavía llevan el nombre de Él. ¿Y cómo se le quita esa legalidad, pastor? Echándolo fuera. Hay muchas cosas que usted solo lo va a tener que hacer. Así como es.
Un día yo tuve que echar afuera ese carácter que les he dicho, y lo cuento por testimonio, que yo sabía que era mío, que yo me creí que de repente venía no sé de dónde, de algún antepasado, de algún el abuelo, tío, qué sé yo. De papá ni te puedo decir porque no sé. Pensé que venía de por allá. Y había creado una legalidad porque por muchas veces me valí por ese carácter a quererme defender, quererme cuidar. Pero fue hasta que entendí algo, que ese carácter lo que hacía, en vez de hacerme fuerte, me hacía débil. De repente ante las personas me creía o me hacía fuerte, pero ante Dios me hacía débil. Y entendí algo, que ante lo más importante de mi vida me hacía débil y en lo que es pasajero me hacía fuerte. Y dije, espérate, yo estoy mal. Tengo que entregar esta legalidad para poder vivir mejor, para poder vivir tranquilo. Tengo que entregar esta legalidad. Usted dirá, pastor, lo dice tan fácil. No lo fue. Fue un proceso. Pero fue un proceso que cuando algo iba a pasar y me iba a sacar de mis casillas, como decimos por ahí, ¿no? Me tenía que acordar algo. Que Él es el que mejor me defiende. Que Él es el que mejor pelea por mí. Que mejor me voy a ir a refugiar en el hueco de sus manos. Que mejor lo voy a decir el que está al lado hasta para allá porque me quiero meter bajo sus alas a que me cuida, que me proteja a Él. Prefiero mejor estar en su presencia, en su gloria, que ir a pelear en mis fuerzas. Prefiero mejor deleitarme de Él que ir a pelear en mis fuerzas y dejar que Él haga lo que Él va a hacer. Y cuando Él termine de hacer lo que Él va a hacer, que me dé mi parte. Y algo entendí hace años atrás, que papá Dios siempre te da una mejor parte de la que tú podías lograr con tus propias fuerzas. Que papá Dios siempre te podía dar, ponte sobre tus pies, que papá Dios siempre te puede dar una mejor parte de la que tú te imaginas. Amado, usted puede gobernar su cuerpo, aleluya. Usted puede gobernar su alma, usted puede gobernar su cuerpo cuando ha gobernado su alma, su sentimiento, y puede gobernar su sentimiento cuando su espíritu está enfrente al mando de todo lo que usted es. Es vital que entendamos, aleluya, que nuestro adversario se aprovecha de nuestra mente y de nuestro cuerpo a través de nuestros sentidos. Siempre se va a aprovechar de tus pensamientos, de tus sentidos, de tus sentimientos. Siempre habrá esa pelea continua en tus sentimientos. Siempre. Siempre hay gente hoy en día que no se sienten amados, no se sienten queridos, no se sienten apreciados. Déjame decirte algo, ese es el enemigo, tu adversario, aprovechándote y llevándote la ventaja, ganándote, en otras palabras, cuando tú eres un hijo de un Dios todopoderoso, tú eres el hijo de un Dios viviente, aleluya. Mi hijo amado, mi hijo amado, mi hijo amado, eres tú. Mira, yo me quedo con esa y le digo, gracias, Padre, gracias, porque de repente antes mi batalla era con mi sentimiento, con mi sentido, lo que creía, lo que pensaba, lo que me sentía, y ahora digo, uy, gracias, Señor, porque solamente sé una cosa, que soy hijo y soy hijo amado. No soy hijo cualquiera, soy hijo amado, y si soy hijo amado es de un Dios todopoderoso. Y ahí es donde dije, con eso basta y me sobra, con eso tengo más que suficiente, aleluya. Yo no sé si usted con eso tenga más que suficiente o no. Inmediatamente el enemigo quiso atacar a Jesús en su sentido. Va a lo físico. Va a lo físico. Donde no había dolor, va y causa dolor a lo físico. Y es donde el espíritu tiene que saber de quién depende, de quién espera. El salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Me gusta cuando se contesta y se pregunta y se contesta a la vez. Luego inmediatamente dice, mi socorro viene de Jehová. Y luego para que todo el cuerpo, la mente y el cuerpo entendiera quién era Jehová,
Le dice, el creador de los cielos y la tierra. En otras palabras, mente y cuerpo, a ti no te va a venir a ayudar un cualquiera. Te va a venir a ayudar el que creó todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que es y todo lo que será. El creador